El millonario se reencuentra con el amor de su juventud que creía muerta hace 15 años y queda sin palabras. Alejandro Guzmán era un hombre que resonaba con poder y prestigio en toda América Latina. Con solo 35 años, este empresario había logrado construir un imperio hotelero que abarcaba desde las playas del Caribe hasta los paisajes andinos. Sin embargo, detrás del brillo de sus logros, Alejandro escondía una herida que nunca había sanado, un vacío que ningún éxito profesional podía llenar. Desde joven, Alejandro había mostrado una ambición insaciable. Su carisma y habilidad para los negocios lo habían llevado a transformar el legado de su familia en un símbolo de lujo y sofisticación. En las portadas de revistas, su figura destacaba como la de un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa que proyectaba confianza. Pero aquellos que lo conocían bien sabían que había algo en su mirada, una melancolía sutil, un peso que cargaba en silencio. Ese peso tenía un nombre, Isabella Morales. 15 años atrás, cuando Alejandro apenas comenzaba a soñar con expandir el pequeño negocio hotelero de su padre, Isabella había entrado en su vida como una tormenta. Con su espíritu libre y su risa contagiosa, ella había sido todo lo que él no sabía que necesitaba. Juntos, compartieron planes, secretos y un amor tan profundo que parecía invencible. Hasta que una noche de tormenta lo cambió todo. La lluvia había caído sin tregua sobre el pequeño pueblo costero de Santa Esperanza, donde ambos pasaban un verano. Las aguas del río se desbordaron con furia, arrasando todo a su paso. Alejandro recordaba vívidamente el caos, los gritos y la desesperación mientras intentaba encontrar a Isabella entre la multitud que huía de las casas inundadas. Isabella, ¿dónde estás?, había gritado hasta quedarse sin voz, pero nunca obtuvo respuesta. Cuando finalmente el sol salió y las aguas comenzaron a retroceder, los rescatistas declararon a Isabella como una de las tantas víctimas desaparecidas. Alejandro se negó a aceptarlo. Durante semanas, organizó búsquedas, interrogó a los sobrevivientes y rastreó cada rincón del área devastada. Pero la verdad era innegable, Isabella se había ido, y con ella, una parte de su alma. Desde entonces, Alejandro se había sumergido por completo en el trabajo. El dolor que lo consumía se transformó en el motor de su éxito. Cada nuevo proyecto era una forma de llenar el vacío que Isabella había dejado. Pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba de su imponente ático con vista al mar, sus pensamientos lo traicionaban. ¿Qué habría sido de nosotros si esa tormenta no hubiera llegado?, se preguntaba en soledad. Una tarde, sentado en la terraza de su hotel insignia en Cartagena, Alejandro conversaba con su asistente personal, Sofía, una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. «Señor Guzmán, la gala de esta noche promete ser un éxito». Todos los invitados confirmaron su asistencia. Sofía ajustaba los últimos detalles en su tablet mientras le hablaba. «Eso espero, Sofía. Aunque ya sabes que estas reuniones no son lo mío», respondió Alejandro, con una leve sonrisa. «Tal vez no sean lo suyo, pero son necesarias. Y, quién sabe, podría conocer a alguien interesante», agregó Sofía con un tono cómplice. Alejandro dejó escapar una risa breve, pero su mirada se desvió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras el mar. «¿Conocer a alguien interesante? Hace mucho que no pienso en eso». Sofía lo observó con cautela. Sabía del pasado de Alejandro, aunque él rara vez lo mencionaba. «A veces, las cosas que creemos perdidas encuentran una manera de regresar», dijo Sofía suavemente antes de marcharse. Alejandro permaneció en silencio, procesando sus palabras. Había aprendido a no esperar milagros, pero no podía ignorar la pequeña chispa de esperanza que las palabras de Sofía habían encendido en su interior. Esa noche, mientras se preparaba para la gala, no podía evitar una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. El salón del Hotel Guzmán, ubicado en el corazón colonial de Cartagena, brillaba con una opulencia que solo podía describirse como majestuosa. La luz de las arañas de cristal se reflejaba en los suelos de mármol, mientras los asistentes, vestidos con trajes y vestidos de alta costura, se movían entre copas de champán y conversaciones cuidadosamente ensayadas. Alejandro Guzmán, impecable en un smoking negro, se encontraba en una esquina del salón, observando la escena con una mezcla de indiferencia y cansancio.
Señor Guzmán, todos los invitados importantes ya han llegado. El embajador incluso preguntó por usted, dijo Sofía, acercándose con su acostumbrada eficiencia. Perfecto. Será mejor que haga mi aparición antes de que empiecen a hablar sobre mi ausencia, respondió Alejandro, enderezándose y ajustando el botón de su chaqueta. Avanzó por el salón con paso firme, saludando a algunas caras familiares con una inclinación de cabeza. Sin embargo, mientras recorría el lugar, una sensación peculiar comenzó a formarse en su pecho, un presentimiento que no podía ignorar. Y entonces la vio. Estaba de pie cerca de una de las grandes ventanas que daban al mar, su figura iluminada por las luces tenues del salón. Su vestido sencillo contrastaba con el lujo desbordante a su alrededor, pero lo que realmente capturó a Alejandro fue su rostro. Había algo en esos ojos oscuros y su manera de inclinar ligeramente la cabeza que lo transportó 15 años atrás. Sin poder apartar la mirada, Alejandro se acercó lentamente. Disculpe, no creo haber tenido el placer de conocerla, dijo, su voz firme pero teñida de curiosidad. La mujer se giró hacia él, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elena Suárez, respondió ella, extendiendo la mano. Su tono era neutral, pero sus ojos parecían analizar cada movimiento de Alejandro. Soy periodista. Estoy cubriendo el evento para el Heraldo. Alejandro estrechó su mano, notando la calidez de su piel. Alejandro Guzmán. Bienvenida. Espero que encuentre interesante nuestra pequeña celebración. Es más que interesante. Aunque no puedo evitar preguntarme si este tipo de eventos realmente refleja quién es usted, señor Guzmán, replicó Elena con una sonrisa leve pero enigmática. Su comentario lo tomó por sorpresa. La mayoría de las personas preferían adularlo o evitar preguntas personales, pero Elena parecía tener otra agenda. ¿Y qué cree que reflejaría más quién soy?, preguntó Alejandro, sin poder ocultar su intriga. Eso dependería de qué tan dispuesto esté usted a mostrarse más allá de las apariencias, respondió Elena, tomando un sorbo de su copa de vino. La conversación fue interrumpida por Sofía, quien se acercó para recordarle a Alejandro que debía dar su discurso. Nos vemos más tarde, señorita Suárez, dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza antes de alejarse. Durante el resto de la noche, Alejandro no podía evitar buscar a Elena entre la multitud. Había algo en ella, algo que desafiaba toda lógica, pero que era innegable. Sus gestos, su forma de hablar, incluso la manera en que sostenía su copa le resultaban extrañamente familiares. Después de su discurso, Alejandro volvió al salón con la intención de encontrarla. La vio conversando con un grupo de periodistas, su risa ligera llenando el aire. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella. Espero no interrumpir, dijo, atrayendo la atención del grupo. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No, para nada. Solo discutíamos algunos detalles de la expansión de su cadena hotelera. Parece ser un tema fascinante para todos aquí, comentó con un toque de ironía. Tal vez pueda hacerlo más fascinante con una conversación más privada, propuso Alejandro, manteniendo su tono profesional pero con un brillo de desafío en los ojos. Elena dudó por un momento, pero finalmente asintió. De acuerdo. Se dirigieron a una terraza privada, donde el ruido del salón se desvanecía, dejando solo el sonido distante de las olas. No suelo ser tan directo, pero hay algo en usted que no puedo ignorar, confesó Alejandro, apoyándose en la barandilla mientras la miraba directamente a los ojos. Tiene algo familiar. Elena arqueó una ceja, su expresión oscureciéndose ligeramente. No estoy segura de qué quiere decir con eso, señor Guzmán. Isabella, dijo él, casi en un susurro. Elena lo miró con desconcierto. ¿Isabella? ¿Quién es ella? Alejandro tragó saliva, consciente de que había cruzado una línea. Alguien que conocí hace mucho tiempo. No quise incomodarla. Es solo que, usted me recuerda a ella. Elena apartó la mirada hacia el horizonte, su rostro volviéndose más serio. Las personas a menudo buscan fantasmas en lugares equivocados, señor Guzmán.
pero le aseguro que no soy quien usted cree. Aunque sus palabras eran firmes, había algo en su tono que dejó a Alejandro más confundido que antes. ¿Era posible que estuviera frente a un engaño cruel del destino? O quizás, había más en la historia de Elena Suárez de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. La noche avanzaba con un ritmo pausado, y aunque el bullicio del salón seguía llenando el aire, Alejandro no podía apartar su mente de Elena. La breve conversación en la terraza había dejado más preguntas que respuestas. Su porte, su mirada, incluso su forma de esquivar ciertos temas, todo en ella lo atraía y al mismo tiempo lo desconcertaba. Necesitaba saber más. Después de algunas conversaciones cortas con otros invitados, Alejandro encontró a Sofía en la esquina del salón. Necesito que busques a la señorita Suárez y la traigas a mi oficina. Dile que es para una entrevista exclusiva, pidió, su tono decidido. Sofía levantó una ceja, sorprendida. ¿Quiere entrevistar a una periodista, señor? Digamos que quiero conocer su versión de los hechos. Unos minutos después, Elena apareció en la puerta de la elegante oficina privada de Alejandro. Vestida con la misma sencillez que antes, su expresión mezclaba curiosidad y una pizca de desconfianza. Me dijeron que quería hablar conmigo de forma más privada. Espero que no sea otro intento de buscar fantasmas, dijo, cerrando la puerta detrás de ella y cruzando los brazos. Alejandro sonrió levemente, señalándole una silla frente a su escritorio. Solo pensé que sería interesante conocer su perspectiva sin la distracción del ruido del salón. Tome asiento. Prefiero quedarme de pie, respondió Elena, sin ceder terreno. Alejandro dio un paso hacia ella, cruzando los brazos mientras la miraba directamente a los ojos. Está bien. Empecemos, entonces. ¿Qué sabe usted realmente sobre mí? Lo suficiente como para saber que no necesita mucho más para ser el centro de atención en cualquier lugar, respondió Elena con un tono afilado. Y sin embargo, parece que usted no comparte esa fascinación que todos los demás tienen, replicó Alejandro, con un deje de desafío en su voz. Elena lo miró con una expresión seria, pero finalmente suspiró. Mire, señor Guzmán, entiendo que le intrigo. Pero no soy más que una periodista haciendo su trabajo. Mi pasado no es relevante para esta conversación. Al contrario, creo que es más relevante de lo que quiere admitir, dijo Alejandro, su tono volviéndose más intenso. Elena frunció el ceño, dando un paso atrás como si las palabras de Alejandro hubieran tocado un nervio. ¿Qué está insinuando?, preguntó, su voz más baja pero llena de tensión. Alejandro aprovechó el momento, avanzando otro paso hacia ella. Usted. Su forma de hablar, de moverse, esos ojos. Todo en usted me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Elena apretó los labios, su expresión endureciéndose. Ya le dije que no soy esa persona. No sé quién es Isabella, pero no soy yo. Entonces, explíqueme esto, dijo Alejandro, señalando una cicatriz en su muñeca que apenas era visible bajo la luz tenue. Esa cicatriz es idéntica a la que tenía Isabella. Elena se miró la muñeca, visiblemente sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. Es solo una coincidencia, dijo, aunque su voz traicionó un leve temblor. ¿Es esto todo lo que quería discutir conmigo? Porque si es así, no tengo nada más que decir. Alejandro la observó en silencio, tratando de descifrar lo que estaba ocurriendo detrás de esa fachada aparentemente inquebrantable. Había algo en sus ojos, una mezcla de enojo y algo más profundo, miedo. No creo en coincidencias, Elena. Si hay algo que me está ocultando, quiero saberlo, insistió. Elena dio un paso hacia él, alzando la voz por primera vez. No le debo explicaciones a usted ni a nadie. Mi vida no está a disposición de sus preguntas ni de sus sospechas. Alejandro la miró, sorprendido por la intensidad de su respuesta. Pero no se movió. Tiene razón. No me debe nada. Pero si hay algo que ha aprendido de su pasado, algo que aún no ha compartido, quizás deberíamos buscar respuestas juntos. Elena lo miró fijamente durante unos segundos antes de girarse bruscamente hacia la puerta. Si de verdad busca respuestas, señor Guzmán,
tal vez debería empezar por buscar en su propio pasado. Y con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Alejandro sumido en un mar de pensamientos. Algo no encajaba. La forma en que había reaccionado, esa tensión en su voz, estaba seguro de que Elena sabía más de lo que admitía. De pie junto a su escritorio, Alejandro miró hacia la ventana, donde la ciudad de Cartagena brillaba bajo la luz de la luna. Había comenzado algo que no podía detenerse. No ahora. La puerta de la oficina se cerró de golpe tras la salida de Elena, dejando un silencio inquietante. Alejandro permaneció inmóvil por unos segundos, procesando cada palabra y gesto de su misteriosa invitada. Sabía que había algo en ella que no encajaba con su versión de los hechos, algo que exigía respuestas. Horas más tarde, mientras la gala llegaba a su fin, Alejandro la encontró de nuevo, esta vez en la terraza del hotel. Elena estaba sola, mirando el reflejo de la luna en las olas, con una expresión pensativa que contrastaba con la energía vibrante que había mostrado en el salón. No esperaba volver a verlo tan pronto, señor Guzmán, dijo sin volverse, claramente consciente de su presencia. No podía dejar las cosas como estaban, respondió Alejandro, acercándose con cautela. Hay algo que necesito entender. Elena suspiró y finalmente giró para enfrentarlo. Usted no va a detenerse, ¿verdad? No cuando las coincidencias son tantas, afirmó con firmeza. Por un momento, los dos se miraron en silencio, como si cada uno intentara descifrar al otro. Finalmente, Elena rompió el contacto visual y volvió a mirar hacia el océano. Está bien, dijo suavemente. Le contaré algo que no suelo compartir. Alejandro se tensó, preparándose para lo que venía. Hace años, sufrí un accidente, comenzó Elena, su voz apenas audible. Una tormenta devastó la villa donde vivía. No recuerdo mucho de esa noche, solo fragmentos, agua oscura, gritos, y después, nada. Alejandro contuvo la respiración, incapaz de ignorar las similitudes con la tragedia en Santa Esperanza. Cuando desperté, estaba en una clínica pequeña, a kilómetros de casa. No tenía idea de quién era ni de dónde venía. Todo lo que sabía era que mi nombre era Elena, o al menos eso fue lo que me dijeron. ¿Quién se lo dijo?, preguntó Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. Un hombre llamado Gabriel, respondió, con un destello de incomodidad en su mirada. Me dijo que me había rescatado y que me había encontrado inconsciente cerca del río. ¿Gabriel? ¿Quién es él ahora? Es alguien que me ayudó en ese momento. Me ofreció un lugar para quedarme hasta que pudiera reponerme. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que prefería dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Alejandro frunció el ceño. Cada palabra que Elena decía parecía confirmar lo que había sospechado desde el principio. ¿Y nunca intentaste buscar respuestas? Saber quién eras antes del accidente. Lo intenté al principio, pero fue inútil, admitió Elena, con un tono de frustración. Mi memoria estaba fragmentada, llena de imágenes que no tenían sentido. Y después de un tiempo, simplemente acepté que nunca volvería a saberlo. ¿Qué tipo de imágenes?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia ella con una intensidad renovada. Elena lo miró, evaluándolo cuidadosamente antes de responder. Cosas pequeñas, una casa de madera cerca de un río, el sonido de risas, y un hombre. Nunca puedo ver su rostro claramente, pero siempre siento algo cuando pienso en él. El corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Ese hombre podría ser yo? Elena negó con la cabeza, dando un paso atrás. No lo sé. No sé nada con certeza. Alejandro notó la angustia en su voz y decidió suavizar su tono. Elena, si hay una posibilidad de que tú seas Isabella, tengo que saberlo. No puedo ignorar esto. ¿Y si lo soy?, preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó a hablar. ¿Qué cambia eso?, la pregunta lo tomó por sorpresa. No tenía una respuesta clara, pero sabía que no podía dejarlo así. Cambia todo, susurró, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. Elena apartó la mirada, claramente conflictuada. No puedo prometerle nada, Alejandro.
Mi vida ahora es distinta, y lo que usted busca tal vez no exista. No quiero promesas, solo la verdad, respondió él, con una determinación que parecía inquebrantable. Elena suspiró profundamente y asintió. Entonces busquemos esa verdad. Pero le advierto algo, no siempre es lo que esperamos. Con esas palabras, la tensión entre ellos se transformó en una frágil alianza, llena de incertidumbre pero también de una chispa de esperanza. Mientras volvían al interior del hotel, Alejandro sabía que el camino hacia las respuestas sería tan complicado como las emociones que ahora lo envolvían. Y, en algún lugar en el fondo de su mente, una pregunta persistente lo atormentaba, ¿y si encontrar la verdad significaba perderla de nuevo? El viaje hacia Salinas del Sol se desarrolló en un silencio tenso. Alejandro, sentado al volante de su elegante SUV, lanzaba miradas furtivas hacia Elena, quien observaba distraída el paisaje que se deslizaba rápidamente por la ventana. El camino, serpenteante y bordeado de exuberante vegetación, era un contraste con la atmósfera cargada dentro del vehículo. No tienes que venir conmigo si no quieres, dijo Alejandro finalmente, rompiendo la quietud. Elena giró la cabeza hacia él, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de determinación y dudas. Ya estoy aquí. Y creo que necesito esto tanto como tú, respondió, volviendo a mirar por la ventana. Mientras se acercaban a la costa, el aire cambió, impregnándose con el aroma salado del mar. Salinas del Sol no era más que un recuerdo del pueblo vibrante que había sido. La tormenta que lo devastó años atrás había dejado cicatrices profundas en el paisaje y en los pocos habitantes que habían decidido quedarse. Las casas de madera, en su mayoría, eran ahora esqueletos vacíos, y las calles estaban cubiertas de maleza. Cuando llegaron, Alejandro estacionó cerca de lo que solía ser la plaza central. Bajaron del auto en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. «Es aquí», dijo él, señalando los restos de una estructura que alguna vez fue una pequeña tienda. Elena lo siguió, caminando con cuidado entre los escombros. Sus pasos eran lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco despertara algo dormido por años. ¿Recuerdas algo?, preguntó Alejandro, su voz baja pero cargada de expectativa. No lo sé. Hay algo familiar, pero al mismo tiempo distante, respondió Elena, sus ojos recorriendo los alrededores como si buscara una pieza faltante en un rompecabezas incompleto. Continuaron explorando en silencio hasta llegar a un puente de madera parcialmente derrumbado sobre un arroyo. Allí, Elena se detuvo de golpe, llevándose una mano a la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, acercándose rápidamente. Sí, solo, algo cruzó por mi mente. Una imagen. Este lugar, creo que estuve aquí esa noche, murmuró, sus palabras entrecortadas por la confusión. Alejandro la miró con intensidad, consciente de que cada pequeño detalle podría ser crucial. ¿Qué viste? Agua. Corría con fuerza, arrastrando todo a su paso. Recuerdo el sonido, y el miedo, dijo Elena, su voz temblando mientras cerraba los ojos, como si tratara de fijar la imagen en su mente. Esto confirma que estuviste aquí, dijo Alejandro, su tono firme, pero sus ojos traicionaban la emoción que lo embargaba. No es una coincidencia, Elena. Ella abrió los ojos y lo miró con incertidumbre. Pero todavía no sé quién era. Lo descubriremos, prometió Alejandro, su voz cargada de determinación. Decidieron buscar en los registros de la pequeña iglesia que aún se mantenía en pie, un edificio resistente que había sobrevivido a la tormenta. Allí encontraron al padre Mateo, un anciano que los recibió con una mezcla de curiosidad y hospitalidad. Perdón por la intrusión, padre, pero estamos buscando información sobre la noche de la tormenta, dijo Alejandro, explicando brevemente su objetivo. El padre Mateo los condujo a un archivo improvisado lleno de papeles amarillentos y fotografías desgastadas. He mantenido todo lo que pude de aquella época, aunque muchos registros se perdieron con las aguas, explicó el sacerdote mientras revisaba un viejo cajón. Elena comenzó a examinar las fotografías, sus dedos temblando ligeramente al pasar por imágenes de familias, casas y reuniones comunitarias. De repente, una foto llamó su atención.
Era un grupo de jóvenes frente a lo que parecía ser una fiesta en la plaza. Allí, en una esquina, estaba una chica con un vestido blanco, su rostro capturado en un momento de risa despreocupada. «Esa soy yo», susurró, su voz casi inaudible. Alejandro se acercó rápidamente, mirando la foto con incredulidad. «Es Isabella», dijo, con un nudo en la garganta. Elena no podía apartar los ojos de la imagen. Aunque no recordaba haber estado en esa fiesta, algo en la expresión de la chica en la foto resonaba profundamente en ella. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Significa que tú y yo tenemos más que investigar», respondió Alejandro, su mano rozando ligeramente la de ella en un gesto involuntario de apoyo. El padre Mateo los observó en silencio antes de hablar. La tormenta se llevó mucho, pero no todo. Tal vez encuentren más respuestas en el viejo depósito cerca del río. Algunos de los vecinos almacenaron allí lo que lograron salvar. Elena y Alejandro agradecieron al sacerdote y se dirigieron al lugar señalado, sus corazones latiendo con fuerza ante la posibilidad de descubrir algo más. Mientras caminaban, una sensación de inquietud se instaló entre ellos. Lo que estaba enterrado en ese pueblo no era solo escombros, sino también las verdades que habían permanecido ocultas durante años. Y aunque ambos estaban decididos a continuar, ninguno podía ignorar la pregunta que flotaba en el aire: ¿estaban listos para enfrentar lo que podrían encontrar? El viejo depósito junto al río tenía un aire de abandono que parecía intensificar la tensión entre Alejandro y Elena. Los dos trabajaban en silencio, revisando cajas llenas de recuerdos empapados y fragmentos de vidas destrozadas. Alejandro se mantenía cerca de Elena, observándola cuidadosamente mientras ella examinaba cada objeto con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Crees que encontraremos algo útil aquí?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Si hay algo que pueda confirmar lo que ya sabemos, sí, respondió Alejandro, con su mirada fija en una caja rota llena de papeles arrugados. De repente, un ruido proveniente de la entrada los sobresaltó. Ambos se giraron hacia el sonido, y allí, de pie bajo el marco de la puerta, había un hombre alto, con el cabello oscuro ligeramente desordenado y una expresión que mezclaba intriga y desafío. «Veo que los rumores son ciertos», dijo el hombre, con una voz grave que resonó en el espacio vacío. «¿Has vuelto, Elena?». Elena dio un paso hacia atrás, su rostro palideciendo al reconocer al recién llegado. «¿Gabriel?», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. Alejandro se enderezó, evaluando al hombre con ojos llenos de desconfianza. Gabriel avanzó lentamente, sus movimientos relajados pero cargados de una autoridad silenciosa. «Pensé que nunca regresarías a este lugar», continuó Gabriel, ignorando momentáneamente a Alejandro mientras sus ojos se posaban en Elena. «Después de todo, te costó tanto reconstruir tu vida». «No esperaba encontrarte aquí», respondió Elena, su voz teñida de incertidumbre. «Supongo que eso me hace el único idiota que no se rindió con este pueblo», replicó Gabriel con una sonrisa amarga antes de dirigir su atención a Alejandro. «¿Y tú quién eres?». «Alejandro Guzmán», respondió, extendiendo una mano que Gabriel ignoró deliberadamente. «Ah, el famoso empresario», dijo Gabriel, su tono cargado de sarcasmo. «He leído sobre ti. Pero no esperaba que alguien como tú estuviera interesado en un lugar tan insignificante como este». «No estoy aquí por el pueblo», replicó Alejandro con calma, aunque su mandíbula se tensaba visiblemente. «Estoy aquí por Elena». Elena, atrapada entre los dos hombres, intentó mediar antes de que la conversación escalara. «Gabriel, Alejandro me está ayudando a encontrar respuestas. Sobre mi pasado, sobre lo que sucedió esa noche». Gabriel arqueó una ceja, su expresión oscureciéndose. «¿Respuestas? Pensé que habías aceptado dejar eso atrás, Elena». «Tal vez lo hice porque no tenía otra opción», respondió ella, su tono más firme. «Pero ahora siento que necesito saber la verdad». Gabriel rió entre dientes, pero no había humor en su expresión. «La verdad es que casi mueres esa noche. Te saqué del agua con mis propias manos. Todo lo demás, lo que eras antes, no importa. Lo que importa es que estás viva».
Alejandro dio un paso adelante, su postura desafiante. Eso no es suficiente. Elena tiene derecho a saber quién es realmente, no solo conformarse con lo que alguien más decidió por ella. Gabriel lo miró con desdén. ¿Y qué te hace pensar que tú sabes más que yo? ¿Por qué tienes dinero? Este lugar no es una junta directiva, Guzmán. Aquí las cosas son diferentes. Elena levantó una mano, interrumpiéndolos. Basta. Exclamó, con su voz llena de frustración. No voy a ser el motivo de sus peleas. Si no pueden trabajar juntos, lo haré sola. Los dos hombres se quedaron en silencio, sorprendidos por la fuerza en su tono. Finalmente, Gabriel suspiró y dio un paso atrás. Está bien. Pero si vas a buscar la verdad, Elena, ten cuidado. A veces, lo que encuentras no es lo que esperas. Sin decir más, Gabriel salió del depósito, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. Alejandro se volvió hacia Elena, su expresión suave pero preocupada. ¿Estás bien? Elena asintió, aunque sus ojos reflejaban el tumulto emocional que sentía. Sí, pero esto se está volviendo más complicado de lo que imaginaba. No dejes que te desanime. Lo importante es que sigamos avanzando, dijo Alejandro, colocando una mano en su hombro. Elena lo miró, su mente llena de dudas. Entre las palabras de Gabriel y la determinación de Alejandro, sentía que estaba siendo empujada en direcciones opuestas. ¿Podría confiar en alguno de ellos? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La luz del amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados mientras Elena y Alejandro caminaban por un sendero cubierto de maleza que los conducía a las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Gabriel había desaparecido después de su confrontación en el depósito, pero la tensión que había dejado tras de sí seguía presente en el aire. Alejandro permanecía cerca de Elena, consciente de su vulnerabilidad y preparado para apoyarla en cualquier momento. Cuando llegaron al sitio, Elena se detuvo. Frente a ella, una estructura parcialmente derrumbada se alzaba como un esqueleto, marcada por el paso del tiempo y la furia de la naturaleza. Un nudo se formó en su garganta mientras sus ojos recorrían cada rincón del lugar. Esto era mi casa, murmuró, su voz quebrándose ligeramente. Alejandro la observó con preocupación, pero decidió no interrumpir. Sabía que este momento era crucial para ella. Elena dio un paso hacia adelante, avanzando lentamente entre los escombros. Su mano temblorosa tocó lo que quedaba de una pared, y de repente, como un relámpago, una imagen clara cruzó su mente. Había una mesa aquí, dijo, sus palabras saliendo casi en un susurro. Una mesa pequeña con un mantel bordado. Mi madre solía sentarse aquí, leyendo mientras yo escribía en un cuaderno. Alejandro frunció el ceño, intrigado por la claridad de su recuerdo. ¿Recuerdas algo más? Elena cerró los ojos, dejando que las sensaciones y las imágenes fluyeran. Sí, había un pequeño jardín detrás. Plantábamos flores todos los años. Mi madre decía que cada flor representaba un deseo. Su voz se apagó mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Alejandro dio un paso hacia ella, colocando una mano suave en su hombro. Estás empezando a recordar, Elena. Es un buen comienzo. Ella asintió, pero en su interior sentía una mezcla de alegría y angustia. Cada recuerdo que emergía traía consigo una emoción profunda, como si estuviera reviviendo los momentos en tiempo real. De repente, otra imagen golpeó su mente con una intensidad abrumadora. Ella se giró hacia un rincón específico de las ruinas, sus pasos apresurados hasta llegar allí. Aquí solía sentarme con alguien. ¿Con quién?, preguntó Alejandro, acercándose con cautela. Elena apretó los labios, cerrando los ojos mientras trataba de concentrarse. Entonces, una memoria completa emergió, clara como el agua. Contigo, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Nos sentábamos aquí y hablábamos de nuestros planes, de nuestros sueños. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más recuerdas?
Elena respiró profundamente, permitiendo que las palabras salieran con dificultad. Recuerdo cuánto te amaba. Cada momento contigo era como si el mundo se detuviera. Pero, también recuerdo sentir miedo. Alejandro frunció el ceño. ¿Miedo? ¿De qué? Elena abrió los ojos, mirándolo directamente, su expresión una mezcla de dolor y arrepentimiento. Miedo de perderme en ti. Antes de que todo esto sucediera, estaba considerando irme. Había una oportunidad para estudiar en otra ciudad, para seguir mis propios sueños. Pero no sabía cómo decírtelo. Las palabras de Elena cayeron como una bomba entre ellos. Alejandro retrocedió ligeramente, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estabas pensando en dejarme? No porque no te amara, se apresuró a aclarar Elena, su tono desesperado. Te amaba más de lo que podía soportar. Pero sentía que nuestro amor era tan grande que estaba consumiendo todo lo demás. Alejandro asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. Nunca me dijiste nada de esto. Nunca tuve la oportunidad. La tormenta cambió todo antes de que pudiera tomar una decisión. Elena volvió a mirar las ruinas, su mente inundada de recuerdos fragmentados. Ahora, no solo recordaba el amor intenso que compartieron, sino también las dudas y los miedos que la habían perseguido. Tal vez, si no hubiera pasado esa noche, las cosas hubieran sido diferentes, murmuró. Tal vez no, dijo Alejandro, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, enfrentando esto. Elena lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sabía que él tenía razón, pero también sentía el peso de las decisiones que nunca llegó a tomar. No sé si puedo enfrentar todo esto sola, admitió. No estás sola, respondió Alejandro con firmeza. Pase lo que pase, estaré aquí contigo. Las palabras de Alejandro calaron profundamente en Elena, dándole una chispa de esperanza en medio del caos emocional que sentía. Pero, en el fondo, sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Mientras se alejaban de las ruinas, Elena tomó una última mirada al lugar que una vez llamó hogar, sintiendo que las piezas de su pasado comenzaban a encajar, aunque todavía faltaban muchas por descubrir. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de reconciliar el amor que sentía con los sueños que había abandonado? La brisa de la tarde soplaba suavemente sobre salinas del sol, llevando consigo el aroma salado del océano y el sonido distante de las olas rompiendo contra la costa. Alejandro y Elena caminaban juntos por un sendero bordeado de maleza, el silencio entre ellos era cómodo, pero lleno de una tensión latente. «Has recordado tanto en tan poco tiempo», dijo Alejandro finalmente, rompiendo la quietud. «No sé cómo lidias con todo esto». Elena, con las manos cruzadas frente a ella, dejó escapar una risa suave pero amarga. «No lo sé tampoco. Es como si cada recuerdo trajera consigo un pedazo de la persona que fui, y al mismo tiempo me hace sentir como si estuviera perdiendo a quien soy ahora». Alejandro se detuvo y la miró directamente, sus ojos oscuros llenos de sinceridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Elena levantó la mirada hacia él, sorprendida por la intensidad en su voz. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro extendió la mano, tocando suavemente la suya. «Lo siento», dijo, su voz temblando ligeramente. «Por no haber estado allí para protegerte esa noche. Por no haberte encontrado antes». Elena negó con la cabeza, apretando ligeramente su mano sobre la de él. «No fue tu culpa, Alejandro. Ninguno de los dos pudo prever lo que iba a pasar». Por un momento, ambos permanecieron así, conectados por el tacto y el peso de los sentimientos compartidos. Más tarde, mientras regresaban al hotel, Alejandro insistió en preparar la cena. Elena, inicialmente renuente, aceptó quedarse en la cocina con él, observando cómo cortaba vegetales con una precisión sorprendente. «No sabía que eras bueno en esto», comentó Elena, apoyándose en el marco de la puerta. Alejandro levantó la mirada y sonrió. «Hay muchas cosas que aprendí después de que te perdí. Cocinar era una forma de encontrar algo de paz.
Elena lo observó en silencio, sintiendo como un calor familiar comenzaba a crecer en su pecho. Había algo en la forma en que Alejandro hablaba, en su vulnerabilidad, que la hacía recordar por qué se había enamorado de él en primer lugar. Después de la cena, se sentaron en la terraza con una botella de vino. La conversación fluía con una naturalidad que ambos habían olvidado, y poco a poco, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. ¿Recuerdas cuando planeábamos viajar por América del Sur?, preguntó Alejandro, sus ojos brillando con nostalgia. Elena rió suavemente. Sí. Querías comprar un auto viejo y convertirlo en nuestra casa sobre ruedas. Y tú pensabas que era una idea terrible. Porque lo era. Ambos rieron, y por un momento, el peso del pasado pareció desvanecerse. Alejandro tomó la mano de Elena, esta vez con más confianza. No sé si puedo recuperar lo que teníamos antes, dijo, su tono serio, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte de nuevo, como la mujer que eres ahora. Elena lo miró, sus ojos llenos de emociones encontradas. Antes de que pudiera responder, un ruido proveniente del exterior rompió el momento. Ambos se giraron hacia el sonido, sus cuerpos tensándose. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena, su voz baja. Alejandro se levantó rápidamente, caminando hacia el borde de la terraza. En la oscuridad, una figura emergió, su silueta claramente visible bajo la luz de la luna. Gabriel, murmuró Alejandro, su tono cargado de irritación. Elena se levantó también, sus ojos fijos en el hombre que avanzaba hacia ellos con una sonrisa tranquila, pero peligrosa. Lamento interrumpir su velada, dijo Gabriel, con un tono que no mostraba ningún rastro de remordimiento. Pero pensé que sería mejor tener esta conversación ahora que más tarde. ¿Qué conversación?, preguntó Alejandro, cruzando los brazos. Gabriel dirigió su atención hacia Elena, ignorando deliberadamente la presencia de Alejandro. Elena, hay algo que debes saber. Este hombre no es tan perfecto como quiere que creas. Hay cosas de su pasado que probablemente prefiera mantener enterradas. Elena frunció el ceño, confundida y molesta. ¿De qué estás hablando? Alejandro sabe exactamente a qué me refiero, respondió Gabriel, con una sonrisa desafiante. ¿O prefieres que yo lo diga? La tensión entre los dos hombres era casi palpable, llenando el aire con una electricidad que parecía estar a punto de explotar. Alejandro dio un paso adelante, su voz baja pero cargada de amenaza. Si tienes algo que decir, hazlo. Pero no aquí, no ahora. Gabriel lo miró con desdén antes de volver su atención a Elena. Hablaremos pronto, dijo, retrocediendo hacia la oscuridad. Espero que para entonces estés lista para escuchar la verdad. Cuando Gabriel desapareció en la noche, Elena volvió su mirada hacia Alejandro, sus ojos llenos de preguntas. ¿De qué estaba hablando? Alejandro no respondió de inmediato, su mandíbula apretada mientras miraba el lugar por donde Gabriel había desaparecido. Es complicado, dijo finalmente, volviendo la mirada hacia Elena. Pero te lo explicaré todo. Te lo prometo. Elena lo miró, sintiendo que la frágil paz que habían construido comenzaba a resquebrajarse. Las palabras de Gabriel habían plantado una semilla de duda que ahora amenazaba con crecer entre ellos. La pasión que había comenzado a renacer se mezclaba con la incertidumbre, y ambos sabían que el camino hacia adelante sería cualquier cosa menos fácil. La tensión en Salinas del Sol había alcanzado un punto de quiebre. Elena, atrapada entre las verdades a medias de Alejandro y los constantes comentarios insidiosos de Gabriel, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Pero nada la había preparado para lo que estaba por venir. Era una tarde nublada cuando Gabriel pidió verla en el mismo puente de madera donde, según él, la había rescatado años atrás. Alejandro, al enterarse, decidió seguirla, incapaz de soportar la idea de que Gabriel pudiera seguir manipulándola. Cuando Elena llegó al puente, Gabriel la esperaba con las manos en los bolsillos y una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Gracias por venir, dijo, su tono extrañamente cordial. No tenía muchas opciones, ¿verdad?, respondió Elena, cruzando los brazos. Siempre tienes opciones, Elena. Esa es la cuestión.
Pero a veces las personas necesitan un empujón para tomar las decisiones correctas. Antes de que ella pudiera responder, Alejandro apareció al otro lado del puente, su rostro una mezcla de furia y determinación. ¿Qué estás haciendo aquí, Gabriel?, preguntó, su voz baja pero cargada de amenaza. Gabriel soltó una carcajada breve, casi burlona. Vaya, Guzmán. Siempre tan puntual. Pero esto es entre Elena y yo. ¿O acaso tienes tanto miedo de lo que pueda decirle que no puedes dejarla sola ni un momento? No tengo miedo de ti, pero sé exactamente lo que eres capaz de hacer, replicó Alejandro mientras avanzaba hacia ellos. Elena levantó una mano, deteniéndolo. Basta. Estoy cansada de esto. Si tienes algo que decir, Gabriel, dilo de una vez. Gabriel suspiró profundamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Está bien, lo diré. Pero no será fácil escuchar esto, Elena. Se giró hacia ella, su expresión más sombría de lo habitual. Siempre supe quién eras. Desde el momento en que te encontré, sabía que no eras cualquier mujer perdida en el río. Vi tu foto en los periódicos, las búsquedas desesperadas de tu familia y de este hombre, dijo, señalando a Alejandro con desprecio. Pero también vi una oportunidad. Elena retrocedió un paso, como si las palabras de Gabriel fueran un golpe físico. ¿Una oportunidad?, preguntó, su voz temblando. Una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo juntos. Sabía que no recordarías nada, así que decidí darte una nueva identidad. Te protegí del dolor, de un pasado que claramente estabas destinada a dejar atrás. Eso no era tu decisión, gritó Alejandro, cerrando el puño mientras avanzaba hacia Gabriel. ¿Y qué hubieras hecho tú?, replicó Gabriel, girándose hacia Alejandro con furia. ¿Dejarla regresar a una vida que claramente la estaba destruyendo? Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, se abalanzó sobre Gabriel, empujándolo contra el borde del puente. Has jugado con su vida como si fuera un tablero de ajedrez. No tienes derecho, gritó, su rostro a centímetros del de Gabriel. ¿Y tú qué derecho tienes?, contraatacó Gabriel, empujando a Alejandro hacia atrás con fuerza. Solo porque amas la idea de ella, no significa que entiendas quién es ahora. Elena intentó intervenir, pero ambos hombres estaban demasiado consumidos por su rabia. Alejandro lanzó un golpe que Gabriel esquivó por poco, antes de responder con un empujón que casi hizo que Alejandro perdiera el equilibrio. «Deténganse», gritó Elena, su voz llena de desesperación. Ambos hombres se detuvieron, respirando con dificultad mientras la miraban. Elena, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia ellos. No soy un premio para que ustedes dos se peleen. No soy la mujer que ustedes recuerdan o imaginan. Soy Elena, y estoy cansada de que ambos intenten controlar lo que debo sentir o hacer. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Alejandro miró a Gabriel y luego a Elena, sus ojos llenos de arrepentimiento. Tienes razón, dijo finalmente, su tono más suave. Lo siento. Gabriel, sin embargo, mantuvo su postura desafiante. Hice lo que tenía que hacer para protegerte, Elena. Y no me arrepiento. Elena negó con la cabeza, su expresión ahora fría. Eso no era tu decisión. Ninguno de los dos tiene derecho a decidir por mí. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar lejos del puente, dejando a Alejandro y Gabriel enfrentándose en un silencio cargado de emociones. Mientras la figura de Elena desaparecía en la distancia, Alejandro se volvió hacia Gabriel, su expresión endurecida. Esto no ha terminado. Gabriel sonrió con amargura. Nunca lo está, Guzmán. Pero recuerda esto, no importa lo que hagas, siempre seré parte de su historia. Alejandro apretó los dientes, pero no respondió. En ese momento, entendió que la lucha por el corazón de Elena no era solo contra Gabriel, sino también contra las sombras del pasado que ambos compartían con ella. El camino por delante sería complicado, y las decisiones que tomarían marcarían sus destinos para siempre.
Elena caminó sin rumbo fijo tras abandonar el puente donde Alejandro y Gabriel habían dejado claro que la lucha por su pasado se había convertido en una guerra de egos. Sus pasos la llevaron de regreso a las ruinas de su antigua casa, un lugar que ahora consideraba tanto un refugio como un recordatorio de todo lo que había perdido. El aire de la tarde estaba impregnado con el aroma de la tierra húmeda, y el sonido distante de las olas chocando contra las rocas llenaba el silencio. Elena se detuvo frente al marco de la puerta que una vez marcó la entrada a su hogar, cerrando los ojos mientras respiraba profundamente. Necesitaba claridad, pero su mente seguía dividida entre las promesas de Alejandro y las acciones cuestionables de Gabriel. Unos minutos después, escuchó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber que era Alejandro. No sabía si debía seguirte, dijo él, su voz baja y cautelosa. Pero tenía que intentarlo. Elena abrió los ojos y suspiró antes de girarse para enfrentarlo. ¿Qué quieres, Alejandro? Él se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. No para controlar tus decisiones, no para imponerme. Solo para apoyarte. Elena lo miró detenidamente, tratando de medir la sinceridad en sus palabras. Había algo diferente en su tono, una humildad que no había percibido antes. ¿Y si lo que necesito es alejarme de ti?, preguntó, su voz cargada de dolor. Alejandro asintió lentamente, como si estuviera preparado para esa posibilidad. Si eso es lo que decides, lo aceptaré. Pero antes de que tomes una decisión, hay algo que quiero decirte. Elena cruzó los brazos, esperando. Cuando volví a este lugar contigo, no solo estaba buscando respuestas sobre tu pasado. También estaba buscando una forma de redimirme, de corregir los errores que cometí. Ahora entiendo que no se trata solo de ti o de nosotros. Se trata de este lugar, de lo que representa. Elena levantó una ceja, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Salinas del Sol no es solo un recuerdo para ti. Es una parte de quién eres, de lo que has perdido. Y si alguna vez quieres reconstruir lo que quedó atrás, quiero estar a tu lado para ayudarte. Elena lo miró en silencio, sus palabras resonando profundamente en ella. Durante mucho tiempo había sentido que Salinas del Sol era una herida abierta, un lugar que prefería evitar. Pero ahora, las ruinas parecían susurrarle una promesa, la posibilidad de renacimiento. Si hablas en serio, Alejandro, tendrás que demostrarlo, dijo finalmente, su tono firme. Dime qué tengo que hacer, respondió él, sin dudar. Elena tomó un respiro antes de hablar, su voz cargada de determinación. Quiero que te comprometas a reconstruir Salinas del Sol conmigo. No como un proyecto de tu empresa, no como una inversión. Quiero que lo hagas por las personas que vivieron aquí, por las familias que perdieron todo. Alejandro asintió de inmediato. Lo haré. No por mí, ni siquiera por ti. Lo haré porque tienes razón. Este lugar merece una segunda oportunidad, al igual que nosotros. Elena sintió que su corazón se suavizaba, aunque la duda aún la acechaba. Si aceptas esto, Alejandro, tienes que entender que no será fácil. No se trata solo de construir casas o limpiar calles. Se trata de devolverle la vida a este lugar, de respetar su historia. Lo entiendo, respondió él, dando un paso más cerca de ella. Y estoy dispuesto a hacerlo. Por primera vez en días, Elena permitió que una pequeña sonrisa se asomara en sus labios. Entonces tenemos un trato. Alejandro extendió su mano hacia ella, no como un gesto romántico, sino como un símbolo de su compromiso. Elena la tomó, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, ambos sabían que no estaban solos en su camino. La sombra de Gabriel seguía acechando, y las promesas hechas en ese momento pronto serían puestas a prueba. Esto es solo el comienzo, dijo Elena, retirando su mano lentamente. Ahora tenemos que descubrir si realmente estamos listos para lo que viene. Alejandro asintió, pero en el fondo, sentía una inquietud que no podía ignorar. Sabía que Gabriel no se quedaría de brazos cruzados, y que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos.
Mientras regresaban juntos al hotel, ambos sintieron que el destino los había llevado a ese lugar por una razón. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su relación, sino también su capacidad para mantenerse fieles a las promesas hechas bajo el cielo de Salinas del Sol. Elena observaba desde una colina mientras el bullicio de trabajadores llenaba las calles abandonadas de Salinas del Sol. Alejandro estaba en el centro de todo, vestido con ropa casual que contrastaba con su habitual porte sofisticado. Su voz resonaba con claridad mientras daba instrucciones, organizando equipos y coordinando tareas. Era evidente que no estaba allí solo como un benefactor distante, sino como alguien que realmente se había comprometido con el renacimiento del pueblo. Nunca pensé que lo vería así, murmuró Elena, sin darse cuenta de que Sofía, la asistente de Alejandro, estaba de pie a su lado. Alejandro siempre ha tenido determinación, pero esto es diferente, respondió Sofía, sonriendo ligeramente. Creo que nunca lo había visto trabajar tan duro por algo que no fuera su empresa. Elena asintió, su mirada fija en él. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que Alejandro se entregaba al proyecto. Aunque aún quedaban dudas en su mente, no podía negar que sus acciones hablaban más fuerte que cualquier promesa. Más tarde ese día, mientras supervisaban la restauración de una antigua plaza, Alejandro se acercó a Elena con un plano en la mano. «Mira esto», dijo, extendiéndolo hacia ella. Estaba pensando en usar materiales locales para reconstruir el mercado. Algo que sea funcional, pero que también conserve el carácter original del lugar. Elena tomó el plano, examinándolo cuidadosamente. Es una buena idea. Pero asegúrate de que las familias locales participen en el diseño. Ellos conocen este lugar mejor que nosotros. Alejandro sonrió. Eso estaba pensando. Ya hablé con algunos vecinos. Parece que aún hay algunos artesanos en la zona que podrían ayudarnos. Elena sintió una calidez inesperada al escuchar eso. Alejandro no solo estaba cumpliendo su promesa, sino que lo estaba haciendo de una manera que respetaba la historia y las personas de Salinas del Sol. A medida que pasaban los días, el proyecto comenzó a tomar forma. Las casas derrumbadas fueron reemplazadas por estructuras resistentes pero tradicionales. Los caminos fueron despejados, y los restos del pasado, cuidadosamente preservados, se integraron en el nuevo diseño del pueblo. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de conflicto, como cuando un grupo de antiguos residentes se opuso a ciertos cambios, temiendo que Salinas del Sol perdiera su identidad. Alejandro, acostumbrado a decisiones rápidas y definitivas en su mundo empresarial, tuvo que aprender a escuchar y negociar. No se trata solo de reconstruir edificios, le recordó Elena una noche, mientras discutían los desafíos en la terraza del hotel. Se trata de reconstruir confianza. Alejandro la miró, asintiendo lentamente. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacerlo, aunque me lleve el resto de mi vida. Elena sonrió ante su sinceridad, y por primera vez en años, sintió que su conexión con Alejandro se fortalecía. Había una ternura en el que no recordaba haber visto antes, una vulnerabilidad que lo hacía más humano. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín comunitario que habían decidido crear en el centro del pueblo, Alejandro se detuvo y la miró con una expresión que mezclaba admiración y gratitud. Gracias por darme esta oportunidad, Elena. No solo para redimirme, sino para ser parte de algo más grande. Elena se giró hacia él, sorprendida por la intensidad de sus palabras. No necesitabas mi permiso para hacer esto, Alejandro. Pero me alegra que lo hayas hecho. El momento se sintió íntimo, cargado de significado. Alejandro dio un paso más cerca, bajando la voz. Todo esto no tendría sentido sin ti. Elena lo miró fijamente, sintiendo que su corazón latía más rápido. Había tanto que aún no se había dicho, pero en ese momento, las palabras parecían innecesarias. Sin embargo, justo cuando parecía que finalmente estaban encontrando un equilibrio, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Elena. Era de Gabriel. Necesitamos hablar. Es importante, decía el mensaje. Elena sintió una punzada de inquietud, pero decidió no decirle nada a Alejandro por el momento.
Sabía que Gabriel aún tenía un papel en esta historia, y que su presencia seguía siendo una amenaza para todo lo que estaban construyendo. El día de la inauguración de las renovadas Salinas del Sol amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía anunciar nuevos comienzos. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de escombros y silencio, ahora rebosaban de vida. Los habitantes, vestidos con trajes coloridos que reflejaban la rica cultura del pueblo, se reunían alrededor de la plaza central para celebrar. Alejandro, de pie junto al nuevo mercado comunitario, observaba a la multitud con una mezcla de orgullo y emoción. Elena estaba a su lado, su rostro iluminado por una sonrisa genuina que hacía tiempo no se veía. «Es impresionante lo que hemos logrado», dijo ella, mirando a su alrededor. «No lo habríamos logrado sin ti», respondió Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. Un escenario improvisado había sido colocado en el centro de la plaza, donde Alejandro fue invitado a hablar. Subió los escalones con paso firme, mientras las miradas de todos se posaban en él. Hace meses, este lugar era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Hoy, gracias a la dedicación y el esfuerzo de todos ustedes, Salinas del Sol renace como un símbolo de esperanza y perseverancia. La multitud estalló en aplausos, pero Alejandro levantó una mano para calmar la euforia. Sin embargo, hay una persona que quiero agradecer especialmente. Alguien que me recordó que los lugares no solo se reconstruyen con ladrillos y madera, sino también con amor y respeto. Elena, ¿puedes subir aquí, por favor? Elena lo miró, sorprendida, pero finalmente subió al escenario entre los aplausos de los asistentes. Cuando llegó a su lado, Alejandro tomó su mano, arrodillándose lentamente frente a ella. Un murmullo de asombro recorrió la multitud mientras él sacaba una pequeña caja de su bolsillo. Elena, lo que hemos construido aquí es solo el comienzo. Quiero construir algo igual de fuerte y significativo contigo. No solo por lo que compartimos en el pasado, sino por lo que podemos crear juntos en el futuro. Elena se quedó sin palabras, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, perfectamente acorde con ella. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, su voz llena de emoción y sinceridad. Elena respiró profundamente antes de responder, su voz quebrada por la emoción. Sí, Alejandro. Sí, quiero casarme contigo. Los aplausos estallaron una vez más, esta vez más fuertes que antes. Alejandro se levantó, deslizando el anillo en su dedo antes de abrazarla con fuerza. Esa noche, mientras las festividades continuaban, Alejandro y Elena se alejaron de la multitud para observar las estrellas desde una colina cercana. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella. Mientras lo hagamos juntos, estoy lista para todo, respondió Elena, apoyando su cabeza en su hombro. El pueblo brillaba bajo la luz de las linternas y las risas llenaban el aire. Alejandro y Elena contemplaron el horizonte, sabiendo que no solo habían reconstruido Salinas del Sol, sino también su propia capacidad para amar y creer en un futuro lleno de posibilidades. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.